Bien, bueno. Lo que vamos a ver hoy se denomina gradiente. El tema es el gradiente. El gradiente es un vector, como vamos a ver ahora. Y es un vector ¿te acuerdas que un vector tiene componentes, ¿no? Si el vector está en el plano, tiene dos componentes. Si el vector está en el espacio, tiene tres componentes. Bueno, el vector gradiente, y esos componentes son números, ¿sí? Las componentes de un vector siempre son números. El vector gradiente, bueno, tiene como componentes el valor de las derivadas parciales. El valor de las derivadas parciales con respecto de x va a ser la primera componente y con respecto de y la segunda componente. Valuadas en un determinado punto. Nosotros sabemos que las derivadas parciales en este caso, cuando las valuamos en un determinado punto, va a dar como resultado un número. Bueno, ese número ahora se interpreta como las componentes de un vector. Y ese vector es importante en el contexto de las derivadas direccionales, es muy importante, como vamos a ver a continuación. Brinda una información muy específica y muy útil, ¿sí? Pero primero vamos a recordar lo que estuvimos viendo en la última clase, que era esto que es la fórmula de cálculo de la derivada direccional. Si te acuerdas, esto es lo que trabajamos en la clase pasada. Cuando terminamos resolviendo ejercicios de derivada direccional, utilizábamos esta fórmula de cálculo, digamos, ¿sí? Que era la derivada parcial con respecto de x multiplicada por el coseno del ángulo alfa, que forma el vector u con el semieje positivo de las x en sentido antihorario, más la derivada parcial con respecto de y por el seno de alfa. Esa es la fórmula de cálculo de la derivada direccional. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, o qué se puede hacer, digamos, con esta expresión? Escribirla como si fuera un producto punto. Este punto que hay acá es lo de producto escalar o producto punto, de lo que es entre vectores. ¿Te acuerdas que entre vectores vos podías tener producto punto o producto escalar o producto vectorial? ¿Sí? El producto punto o producto escalar lo que tiene es que multiplica dos vectores, pero da como resultado un número. Por eso se llama producto escalar, porque el resultado es un escalar. ¿Sí? Pero estás multiplicando dos vectores y da un número. Y después tenés el producto vectorial, que sí, multiplicas dos vectores y da otro vector como resultado. En ese caso, si te acordás, es un vector, el resultado es un vector perpendicular a los otros dos que se multiplicaron. ¿Sí? Entonces, si esto está así acá, estos dos vectores que estuvieran acá sobre el plano de la mesa, o sea, de los dos vectores van a estar contenidos en un único plano. Si va a ser el producto vectorial, va a generar este vector así, que es perpendicular a los dos, se forma un ángulo de 90 grados con los dos. Estar así, perpendicular al plano de la mesa donde están los vectores. ¿Estamos? Y de ahí, bueno, está la regla de la mano derecha para saber si el vector el resultado apunta para arriba o para abajo. ¿Sí? Si yo multiplico, si fuera este el vector A y este el vector B, siempre uno pone la mano así, la mano derecha, sobre el vector, el primer vector, y lo muevo hacia el segundo vector y entonces el pulgar me indica para dónde apunta el vector resultado. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Sí? La regla de la mano derecha para el producto vectorial. Así, si hago A por B, entonces el vector resultado, este apunta para arriba. Ahora sí, si tenemos que multiplicar B por A, bueno, ya tengo que poner así la mano para cerrarla la mano desde B hacia A. Y entonces ahí fíjate que el pulgar ya queda apuntando para abajo. O sea que este vector resultado ahora apunta hacia abajo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso en cuanto a producto vectorial. Pero bueno, eso para recordar nomás de la cuestión de geometría, de álgebra, lo que es producto vectorial. En este caso,
tenemos planteado un producto escalar. Un producto escalar. ¿Sí? Que, ¿te acuerdas cómo se resuelve el producto escalar o producto punto? ¿Se acuerdan de esto? Se multiplica este por este más este por este. O sea, el producto de la suma del producto de las componentes correspondientes. ¿Sí? Entonces ves que es equivalente, digamos, es correcto plantear esta fórmula de cálculo de la derivada direccional, escribirla como si fuera el producto punto entre dos vectores. Esto va a ser un vector y esto es otro. Esto es un vector. Ven que están las componentes, digamos. Esto es un vector y esto también es un vector. Eso es lo que tenemos que tener en claro, que estamos escribiendo la fórmula de cálculo de la derivada direccional, por eso acá dice la derivada direccional, pero ahora expresada como si fuera el producto punto entre dos vectores. ¿Sí? Las componentes del primer vector son, como ven ahí, las derivadas parciales con respecto de x y de y. Y las componentes del segundo vector son el coseno de alfa, la primera componente, y el seno de alfa, la segunda. Salen de acá, ¿no? Esto viene para acá, esto viene para acá, conforman el primer vector, el vector, digamos, el segundo. Y las derivadas, esta derivada vino para acá, y esta otra derivada para acá. O sea, se arma un vector con las derivadas parciales y un vector, perdón, con las, gracias, con la, con el coseno y el seno de alfa. ¿Mm? De ahí es como se arma. Bueno, resulta que este vector, este vector que está con rojo, se lo conoce como vector gradiente. Y ese es el tema de la clase de hoy. Gradiente. Vector gradiente. Y se lo simboliza así, ¿no? O se lo denota así como el gradiente de f, o también lo pueden encontrar expresado así. Ese triangulito así para abajo es una letra griega que se llama nabla. Es la letra griega nabla. Nabla de f. Hace referencia al gradiente, es la forma de simbolizar al gradiente, de expresar de manera simbólica el gradiente. Y lo que tienen que tener en claro es esto. El gradiente es un vector que está compuesto por las derivadas parciales de una función. Ese es ni más ni menos que el gradiente. O sea, ya las derivadas parciales las sabemos calcular. ¿Sí? Ya sabemos calcular las derivadas parciales. Ahora si las acomodamos, digamos, como si fueran un vector, las agrupamos como las componentes de un vector, entonces lo que obtenemos es ya lo que se conoce como el vector gradiente. Entonces acá abajo está la definición que está de la bibliografía. Ahí está, bueno, con el triangulito, que ya sabemos que esto se lee como nabla, es la letra griega nabla, de una función f de dos variables independientes, la x y la y, ¿sí? El gradiente de la función f que tiene dos variables
independientes x, y está compuesto por, es el vector, digamos, cuyas componentes son la derivada parcial con respecto de x. ¿Ven ahí que se llega a ver? ¿O lo agrando ahí? Lo hacemos así. ¿Ven? Es la derivada parcial con respecto de x, coma, porque ahí viene la segunda componente, la derivada parcial con respecto de y. Y si no, otra forma sería así, también expresarla en función de los versores y con la notación de Leibniz, de diferenciales. La derivada parcial de la función f con respecto de la variable x por el versor y, para decir que eso es la primera componente, más la derivada parcial de f derivada parcialmente con respecto de y por el versor j. Lo que les quería escribir acá, no sé si lo tengo en la otra. No. Lo que tendríamos que hacer acá es agregar, para que vean ustedes, cómo sería si la función f tiene tres variables independientes. ¿Qué suponen ustedes? Puede ser que yo digo el gradiente de una función f, lo podemos llamar también, pero ahora que tiene variables x y z. Bueno, va a ser igual a un vector donde podemos poner así, la derivada parcial de f con respecto de x. Esa es la primera componente. Porque tiene que ir, si este es el orden de las variables, si x es la primera variable, y la segunda, y z la tercera, tiene que ir en ese orden las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de f, derivado con respecto de y se agrega una tercera componente, que va a ser la derivada parcial de la función con respecto de la variable z. ¿Entiendes? Entonces, si tiene tres variables independientes, la función, el vector gradiente va a tener tres componentes. La derivada parcial por cada una de las variables de esa función. ¿No? Bueno, así también para 4, para 5, o sea, dependiendo la cantidad de variables independientes que tiene la función, va a ser la cantidad de componentes que va a tener el vector gradiente. Porque tenemos que poner las derivadas parciales con respecto de cada una de las variables. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora ya vamos a pasar a ejemplos. Miren. Pasamos a ejemplos concretos. De cálculo, digamos, ¿no? Acá está la definición, esto es lo que estaba en la parte inferior de la diapositiva anterior, esto, ¿sí? Lo traje acá para que veamos con un ejemplo concreto, ¿sí? Si esta es la función es seno de x más e a la x por y, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que calcular las derivadas parciales de esta función con respecto de x y después con respecto de y, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está la derivada parcial con respecto de x. A ver, ponemos acá. Podemos usar esta notación de subíndice también. La derivada parcial de f con respecto de x, hay que derivar esto. La derivada de seno es coseno, ¿estamos de acuerdo? Coseno de x. Más, bueno, acá está la x también. O sea que hay que derivarlo como función, porque está la variable que estamos derivando. Entonces, ¿se acuerdan cómo era esto? Esto lo podríamos pensar que esto es e a la u. E a la u. Entonces, la derivada de eso es por regla de la cadena. Es e a la u por u'. ¿Sí? Se deriva de afuera hacia adentro. Esa es la regla de derivación. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? O sea, tiene que ir e a la u, lo mismo. O sea, e a la x por y. U vendría a ser x por y. X por y en este caso. X por y. Y ahora por la derivada de x por y con respecto de x. Y entonces en este caso, bueno, la x es la variable y la y es una constante. Imagínense como si fuera 5x. 5x. Entonces la derivada daba 5, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso es
X por Y, o sea que Y es la constante. Por eso lo ponemos ahí que es Y. La derivada de X por Y con respecto de X es Y. ¿Sí? Bueno, y hay que calcular también la derivada parcial con respecto de Y. Bueno, esto, seno de X no está la Y, o sea que sería como una constante, la derivada es cero. Que no se suele escribir, pero ponemos ahí cero para que sepan que el primer término, al derivar seno de X con respecto de Y, no está la variable con respecto a la cual estamos derivando en ese término, entonces todo constante da cero la derivada. Y ahora, bueno, esto sería lo mismo, ¿no? E a la U, o sea que la derivada es E a la U por U', pero en este caso derivando con respecto de Y. Entonces la constante es la X, es X por Y la función a derivar, la X es constante, entonces la derivada da X, X, X. Bueno, por eso es que acá está, ¿ven? La primera componente, acá tienen que ver dónde está la coma. La coma separa las componentes. La primera componente es la derivada parcial con respecto de X. Y la segunda componente es la derivada parcial con respecto de Y. Y después está acá, bueno, evaluar el gradiente. Porque yo dije que las componentes del vector gradiente en realidad eran números, ¿no? Las componentes de un vector son números. Entonces, ¿de dónde salen esos números? Salen de cuando uno evalúa a las, a la- a las derivadas parciales, las evalúa en un determinado punto. Entonces acá, por ejemplo, a esta derivada parcial la evaluamos en el punto 0, 1. 0, 1. 0 es para la X, 1 para la Y, ¿no? 0 para la X, 1 para la Y. Entonces les queda coseno de 0, acuérdense, ¿no? Voy a reemplazar a la X por 0. Más 1, que es la Y, por E a la 0 por 1. ¿Me siguen hasta ahí lo que estamos haciendo? Estamos evaluando ahora la derivada en un determinado punto, ¿sí? En el punto 0,1, porque eso es lo que dice acá, el punto 0,1. Entonces reemplazo a la X por 0, a la Y por 1, en este caso, en esta derivada. Bueno, coseno de 0 es 1. Coseno de 0 radianes, ahí estamos hablando de radianes. Coseno de 0 es 1. Y acá queda E a la 0, acá quedaría E a la 0, ¿no? Porque es E a la 0 por 1. O sea que E a la 0 es 1. Todo número, digamos, elevado a la 0 es 1. Multiplicado por 1 me da 1. O sea que en definitiva la derivada es 2, que es el número que está acá. Ese es el valor de la derivada, ¿sí? Entonces, si quieren, para acordarse, eso es cuánto vale la derivada parcial con respecto de x, valuada en 0,1. En 0,1. Y este 0 es el valor de la derivada parcial con respecto de y, valuada para cuando x es 0 y la y vale 1. Veamos que es cierto acá. Miren que si acá ponemos f de y valuado en 0,1,
Bueno, acá 0 por 1 sería 0, ¿no es cierto? Porque va a quedar la x que es 0 por e a la 0 por 1. Bueno, esto va a dar, bueno, con que este sea 0 ya toda la multiplicación, no importa cuánto valga el otro, va a dar 0. ¿Qué es este de acá? Es este 0 que está acá. Bueno, ahora les voy a hacer un gráfico para que nos ubiquemos e interpretemos de qué se trata esto. 0, 1. Bueno, yo voy a hacer el gráfico de la x y de la y, del dominio de la función, donde estamos calculando el punto donde se están evaluando las derivadas parciales. Esto es el dominio, ¿no? Porque estas son las dos variables independientes que tiene la función. Y acá estaría 0 de las x, 1 de las y, estaría acá. Ese es el punto 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Este punto de acá tiene coordenadas 0 de las x, 1 de las y. Y ahí a partir de ese punto es que vamos a graficar las componentes del vector gradiente, que es 2, 0. Eso quiere decir que hay que desplazarse 2 horizontalmente, 2 horizontalmente, y bueno, y no hay, y 0 de modificación, digamos, en la y. No tiene elevación, digamos. O sea, mantiene a partir desde el punto donde empezamos. ¿Se acuerdan cómo leíamos las componentes del vector? La primera componente es desplazamiento horizontal. En este caso, como es 2 positivo, me desplazo 2 unidades hacia la derecha a partir del punto. ¿Sí? Y 0 quiere decir que no tengo que modificar la altura. 2, 0. ¿Sí? No es que se viene para acá, ni no es que viene para acá, no viene al 2, no viene al punto 2, 0. Estas son las componentes del vector. ¿Sí? Entonces acá lo que está graficado es el gradiente. El vector gradiente de la función, ¿sí? En el punto 0, 1, cuyas componentes son 2, 0. Eso es lo que, eso es lo que se calculó, el vector gradiente. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí se viene entendiendo? Bien. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son, en base a las propiedades del producto escalar, vamos a llegar a la conclusión de que ese vector que graficamos ahí, que es el gradiente, ¿no? Esa flechita que acabamos de graficar ahí es el vector gradiente, la representación gráfica del vector gradiente. Fíjense que está apuntando, ¿no? Bueno, está apuntando para allá. Eh, Eso es como si fuera una brújula que me está indicando para dónde apunta el vector gradiente según cuánto valgan las componentes. Entonces, el vector gradiente siempre va a apuntar hacia la dirección donde la función va a crecer más rápido. ¿Sí? O sea, es como si fuera una brújula. El gradiente es una brújula que en cualquier punto, en este caso, bueno, para el punto 0, 1, me dice, bueno, si usted quiere crecer lo más rápido posible, o sea, aumentar lo más rápido posible el valor de z, de la variable de salida, usted tiene que incrementar en esta dirección. Tiene que incrementar en la dirección del vector gradiente. O sea, lo que me está diciendo es que tengo que incrementar la x y no incrementar la y. En este caso, ¿ves? Porque ahí la que se incrementa es la x, la y no. ¿Por qué? Porque el gradiente es 2, 0. ¿Sí? Entonces, hay que incrementar la x y no la y. Y de esa manera, en ese punto, me está diciendo, bueno, usted va a lograr el mayor incremento o el incremento más rápido, digamos, en el valor de la z, que en cualquier otra dirección. Esa es la dirección donde tenés que hacerlo. ¿Sí? Entonces, que me está indicando cuál es la combinación
de incrementos de la x y de la y para obtener el máximo crecimiento en el valor de la función, en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que les voy a pasar a explicar ahora, cómo se llega a esa conclusión, que no es complicado. Tiene que ver un poco con trigonometría y tiene que ver con la definición de producto escalar. Hace rato lo que vimos es la fórmula de cálculo del producto escalar. Ahora vamos a hablar de la definición. Bueno, esto habíamos planteado hace rato. La derivada direccional expresada como un producto punto, o también llamado producto escalar también, escalar entre vectores. Que dijimos es multiplicar el vector. Cada vez que ustedes ven un vector donde las componentes son las derivadas parciales, ese es el vector gradiente. ¿Ven que acá yo les puse? ¿Ven? Acá les puse que el gradiente se llama vector gradiente y se lo denota así al vector cuyas componentes son las derivadas parciales, que es lo que tenemos acá nosotros. ¿Sí? Entonces, en vez de estar escribiendo explícitamente, podemos decir, no, bueno, simbólicamente para resumirlo, digamos, abreviarlo, es el gradiente. Y esto es un vector unitario. También lo hablamos la clase pasada. Es un vector unitario. ¿Qué significa que sea unitario? Que el módulo del vector es igual a 1. O sea, tiene longitud 1. Porque ustedes se acuerdan cómo se calcula el módulo. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y entonces, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, en la identidad fundamental de la trigonometría, es igual a 1. O sea, este es un vector que tiene longitud 1. Por eso se llama vector unitario. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos simbolizar así. Cuando es el vector unitario, no se le hace una flechita, sino que se le hace ahí como un sombrerito. ¿Mm? Ujú. Eso es cuando es vector unitario. Cuando es un vector de longitud distinto a 1, se le pone una flechita al nombre del vector. Bueno, entonces es como estamos diciendo lo mismo que está acá arriba, pero de forma abreviada, digamos. Es el gradiente por el vector unitario, porque las componentes acá son coseno de alfa y seno de alfa. ¿Se acuerdan que coseno de alfa era u sub 1 sobre módulo de u, sobre el módulo del vector u? Y el seno de alfa, porque era, ¿se acuerdan? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y acá era u sub 2 sobre módulo de u. ¿Por qué era eso? A ver si lo hago acá. Se llega a ver. Supónganse que teníamos así. Entonces acá tenemos la componente u sub 1 y esto sería la componente u sub 2.
Entonces, ven, U sub 1 sería esta parte, ¿no? Sería sobre el eje de las X, y U sub 2 sería esta parte sería U sub 2. Entonces son los catetos, ¿ven? Y el vector pasa a ser la hipotenusa. Lo voy a agrandar. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, la hipotenusa es el módulo del vector. La hipotenusa es el módulo. Que es de Pitágoras. Porque esto es trigonometría ahí. Entonces, la suma es la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Eso lo voy a escribir acá. El módulo del vector, que vendría a ser la hipotenusa ahí, es igual a la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado. Es trigonometría. Es la resolución de un triángulo rectángulo. Entonces, decíamos, este vector tiene una longitud que va a ser cualquiera, distinta de 1. Entonces, si nosotros queremos la versión de igual dirección y sentido de ese vector, pero de longitud 1, lo que tenemos que hacer es dividirla, a cada una de las componentes, dividirla en el módulo. Creo que en el ejemplo de la clase pasada el módulo de U era 5. Este era 3,4 o 4,3, no me acuerdo, es lo mismo. Bueno, o sea, porque el módulo da igual. Eh, y, y bueno, entonces la componente ya quedan 3 sobre 5 y esta queda 4 sobre 5. ¿Sí? Se divide y entonces nos queda un vector en la misma dirección y sentido, pero de longitud 1. Y como es de los lados razones, estos son razones, ¿ves? Cocientes, entre lados de un triángulo rectángulo. Esto sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, eso es coseno. Eso es coseno. Y cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es seno. ¿Mm? De ahí se deriva entonces. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, y acá está la definición, no sé si se le acuerdan ustedes de la definición de producto escalar. Es que el producto escalar entre dos vectores es igual al módulo del primer vector, por eso estas líneas acá. Módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores entre sí. Para que ustedes se ubiquen. Supónganse, vamos a poner el, supónganse que este sea el vector gradiente. Este es el gradiente. Y este que sea el vector U de longitud 1. Bueno, este es el ángulo que forman entre ellos, el ángulo phi, formando entre ellos. ¿Sí? Entonces la definición de producto escalar dice que el resultado de multiplicar de manera escalar estos dos vectores es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo phi que forman entre ellos. ¿Sí? Bueno, el módulo de este vector unitario, justamente el módulo es igual a 1. Por eso es vector unitario, porque su longitud es 1. Bueno, vayamos a ver entonces acá el siguiente razonamiento. Acá, miren, acá lo podemos ver, está tomado de este libro, acá está el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario U. Acuérdense, esto es igual a 1 por el coseno del ángulo phi. Entonces, como esto es 1, para la multiplicación es elemento neutro el 1. O sea que directamente ponemos el módulo del gradiente por el coseno de phi, porque el otro siempre vale 1. ¿Mm? Bueno, y ahí viene este razonamiento, que es lo que vamos a ver. Supónganse
En este caso, yo puedo dibujar el vector gradiente así, el gradiente, de la función, y dibujamos en la misma dirección y sentido el vector u, ¿sí? El versor u, en realidad, el vector unitario u. ¿Ven que lo dice de longitud? ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí. Muy chiquito lo vamos a ver. Bueno, ¿cuánto mide el ángulo que están formando esos dos vectores? Están así. Mide 0 grados. El ángulo entre ellos mide 0 grados. El resto es superpuesto. 0 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces acá vamos a poner que si phi es igual a 0 grados, entonces coseno de phi, o sea, coseno de 0, es igual a 1, que es lo que dice acá. ¿Mm? Y ese es el máximo. Ustedes se acuerdan que el coseno va entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Entonces, 1 es el máximo valor que va a tomar. Y acá lo tendríamos que multiplicar. Tendríamos que multiplicar esto por 1 sería. Claro, en definitiva va a quedar, si lo multiplicamos por 1, el resultado es este mismo número, lo que valga esto, porque esto es el módulo del vector, o sea, es un número. ¿Sí? Y ese es el máximo valor que puede tomar. Puede ser que el gradiente valga 7, el módulo del vector gradiente valga 7. Por 1 da 7 y es el máximo valor, porque de ahí va a ser menos. Supónganse, si coseno es 0,5, el coseno de phi es 0,5, entonces sería 7 por 0,5 da 3,5, 3,5. O sea, ese es el máximo valor que va a tomar la derivada direccional. Ese es el máximo valor que va a tomar la derivada direccional. Por eso lo que dice es, si nosotros derivamos en dirección del ángulo, digamos, en dirección del vector gradiente, o sea, nosotros tenemos un vector u y derivamos en dirección de ese mismo vector, entonces lo que tenemos es el máximo valor de la derivada direccional. No sé si eso se llega a entender. Me dice. ¿Mm? En cambio, acá lo que dice es que si nosotros tenemos un vector unitario u para acá, ahí estaría el vector unitario. Y, y acá tendríamos el vector gradiente. Acá tenemos el gradiente. Entonces, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo entre ellos? 180. ¿Sí? Este sería phi. Phi. Entonces, si phi es igual a 180 grados, coseno de 180, entonces coseno de 180 o coseno de phi, está muy chiquito, ya lo voy a agrandar. 180 es igual a menos 1. Menos 1. ¿Mm? Este, y entonces esa es la dirección en la que la derivada direccional toma el valor mínimo. La derivada direccional toma el valor mínimo. Y ahí está entonces la utilidad, la información que da el vector gradiente. Apunta
Si yo derivo en la dirección del vector gradiente, entonces eh, voy a obtener la máxima tasa de variación. O sea, la dirección en la que más rápido se va a incrementar el valor de z, o sea, de la altura. Es como si, después creo que hay un ejemplo acá, como si ustedes van en una montaña, ¿sí? Y quieren ir subiendo. Bueno, en cada punto que ustedes estén parados en la montaña eh, y le preguntan al gradiente, le va a decir, por acá es el máximo ascenso, por acá es donde más vas a subir, ¿sí? Y al contrario, si ustedes le preguntan al gradiente, pero multiplicado por menos uno, que es lo que dice acá el menos, este menos que es el gradiente por menos uno, o sea, cambiándole el signo a las dos componentes, porque el vector gradiente tiene dos componentes, entonces le va a indicar cuál es el máximo descenso, o sea, el mayor descenso de la altura. Porque yo le estaba diciendo de la variable z, y la variable z le da la altura al punto, a los puntos en la superficie. Entonces, en dirección del gradiente, yo sé que si quiero subir, tengo que ir en dirección del gradiente. ¿Sí? Y si quiero bajar lo más rápido posible, o sea, el lugar donde más bajo, con un solo paso, porque acá la idea es hacer un paso unitario, o sea, un paso de longitud 1. Imagínense que ustedes van a hacer un paso de 1 metro. Bueno, ¿para dónde tengo que poner el pie para que el paso ese de 1 metro obtenga el mayor ascenso posible? ¿Sí? Eh, y eso, bueno, deriva después en todo un método que se llama el de ascenso por el gradiente o por descenso del gradiente, según si yo quiero, si yo estoy buscando la cima, si yo estoy buscando el máximo de la función, hago ascenso por el gradiente. O sea, siempre en cada punto estoy parado acá, me dice, voy a tener que ir para en esta dirección. Hago un paso de longitud 1 en esa dirección. Llego a esa nueva dirección, calculo el gradiente para ese nuevo punto y me va a decir, bueno, ahora tienes que ir para allá. Y así voy siguiendo y va creando como la ruta, ¿eh? El gradiente me va creando la ruta en cada punto para ascender lo más rápido posible en la superficie. ¿Sí? Eso, bueno, hay métodos que después se usan, digamos, mucho, el de ascenso por el gradiente, o el caso contrario, cuando uno quiere minimizar algo lo más rápido posible, quiero encontrar el camino para disminuir lo más rápido posible el valor de la función, entonces hago descenso por el gradiente. Es el gradiente multiplicado por menos 1. Cambiándole el signo, yo le cambio el sentido al vector. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ahí, fíjense, estamos en este punto, en lo que les decía. Calculamos el gradiente, apunta para allá, quiere decir que vamos a calcular la derivada direccional en dirección de ese punto. Y con eso lo que estaríamos es subiendo acá lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, el vector gradiente apunta en la dirección en la cual la función crece con mayor rapidez. Cuando dice la función es la variable z, ¿no? Es la variable dependiente. En tanto que el opuesto del gradiente, o sea, el gradiente multiplicado por menos 1 cada componente, eso hace que apunte, como decía María, le cambiamos el sentido, se invierte el sentido y entonces ahora apunta en la dirección del máximo descenso. ¿Sí? Cuando la función decrece, se usa mucho. Se usa mucho en lo que es sí, claro. Por ejemplo, lo que es meteorología, el viento, a veces cuando dice cambio el gradiente del viento, o sea, cambio la dirección en la cual sopla más fuerte el viento. Sí, a veces los meteorólogos dicen, no, porque dice, bueno, lanzan la alerta porque dice, bueno, el viento estaba soplando en una determinada dirección y dice, cambio el gradiente del viento. O sea que ahora apunta hacia otro lado del viento y por eso nos llega, por ejemplo, a nosotros. ¿Mm? Ahí se usa mucho. Sí.
básicamente es eso, asocienlo que el gradiente lo que está apuntando es hacia dónde se va con mayor rapidez la función. Sí, gradiente, sí. Sí, 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 ahí es donde más se suele escuchar. Pero, por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial, que es el tema que trabajo yo, se utiliza, lo que uno está buscando es que la inteligencia artificial disminuya el error. Y entonces, en ese caso, lo que disminuye quiere decir eh, decrecer, digamos, que baje el error. Y entonces lo que hacemos es ir indicándole, bueno, en el programa, que en cada punto calcule el gradiente y vaya en la dirección eh, donde más rápido se disminuye el error. ¿Sí? Entonces, cuando uno logra encontrar el mínimo del error, dice, bueno, ahí ya está funcionando bien el programa. ¿Sí? Entonces, se usa en ese caso también para encontrar mínimos de funciones. ¿Sí? El descenso por el gradiente se llama para encontrar el mínimo y el ascenso por el gradiente para encontrar un máximo de la función que ustedes interpretan. ¿Ven? Entonces, ahí está, sí, se usa mucho, es importante lo del gradiente, se usa mucho. Fíjate, ahí está en este punto, calculamos el gradiente, apunta para allá, entonces calculamos la derivada direccional en esa dirección. Y de esa manera obtenemos, acuérdense que la derivada es la pendiente de esta recta tangente que está ahí con esa línea. La derivada siempre es pendiente de recta tangente. Entonces en ese caso es, cuanto mayor es la pendiente, bueno, más inclinada es la recta, ¿estamos de acuerdo? Si es positiva la pendiente, más inclinada es la recta. Bueno, entonces estamos encontrando la dirección en la que se sube lo más rápido en la superficie. ¿Mm? Eso está haciendo el gradiente. ¿Ven? Acá lo que les decía. Se puede hacer una montaña, ustedes empiezan en este punto y les dice, bueno, tienen que ir por ahí, en esa dirección. ¿Sí? Después, llegan acá, calculan el gradiente y les dice, tienen que venir para acá. Después les dice, para acá. Y después va a decir, así. Y después para acá. Y entonces van logrando el mayor ascenso. Y la idea es que esto nos va a conducir a un máximo de la función. Imagínense que esto es la superficie, ¿sí? Entonces les va a ir dando así, van haciendo así, así, bueno, va a ir apuntando el gradiente en distintas direcciones. Hay capaz que hace así, ¿estamos? De nuevo así, después así. Bueno, como hacemos cuando vamos subiendo una montaña. ¿Sí? ¿Cuál sería la estrategia? Digamos, esa es la idea, una estrategia para encontrar un máximo, para subir lo más rápido posible. Esa es la idea. ¿Mm? Y si hicieran el descenso por el gradiente de acá, bueno, va a ser el camino este. Porque si esta era la dirección donde más empinado era para subir, también es más empinado para bajar. O sea que sería el descenso por el gradiente si estuviéramos acá. O en cualquier otro punto estamos de la montaña y queremos bajar lo más rápido posible, entonces hacemos descenso por el gradiente, que es calcular el gradiente y multiplicar por menos uno su componente. ¿Mm? Bueno, esto da lo mismo de lo que dice la diapositiva anterior, o sea, el texto es lo mismo, lo que tenemos es la gráfica. Bueno, si el gradiente es igual al vector nulo, este cero no es un cero, no es vector nulo. Vector nulo. Vector nulo quiere decir que en este caso es cero, cero, o sea, todos sus componentes son cero. Es un vector. Entonces, bueno, si el gradiente es el vector nulo, que en definitiva es un punto,
El vector nulo es un punto, no tiene longitud, digamos. La derivada direccional va a ser cero. La derivada, porque acuérdense que es el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario, que es siempre uno por el coseno que forman entre ellos. Entonces, si tengo el vector unitario y no tengo otro vector, sino que tengo un punto que está ahí, hay 0 grados siempre. Claro, cero por cualquier otra cosa. Y bueno, así. Y no, nulo, no. El que va a ser nulo va a ser el de las derivadas parciales, el vector gradiente. Y después lo que dice ahí, bueno, en la dirección del vector gradiente, la derivada direccional es máxima, y en dirección opuesta al vector gradiente, la derivada direccional es mínima. Bueno, esto es lo que quiero que vean ahora. Agregamos ahora, hasta ahora ya entendimos, miren, a ver si esta gráfica se entiende. Estamos acá en este punto y nos da que el vector gradiente apunta en esta dirección. O sea, quiere decir que si acá en la superficie vamos así, en la dirección del gradiente, obtenemos el máximo aumento, la máxima suba, digamos, en la superficie. El que está con celeste sería, ¿ven lo que dice ahí? El opuesto del vector gradiente. O sea, en esa dirección vamos a obtener el máximo descenso. El máximo descenso. Y lo que se agrega acá es que si nosotros derivamos de manera perpendicular al vector gradiente, o sea, si el vector gradiente nos está indicando para allá, entonces nosotros nos vamos por acá, así, de manera perpendicular, ven ahí tengo un ángulo recto, ¿no? Ángulo de 90 grados. Si derivo de manera perpendicular al vector gradiente, entonces no modifico la altura. No modifico la altura. ¿Sí? Que sería esto que está acá. Es como que voy por sobre la curva de nivel, digamos, esta línea sería lo que hablábamos de las curvas de nivel, ¿no? Son los puntos que están a la misma altura. Son los puntos de la superficie que están a la misma altura. Entonces, bueno, si derivamos ahí, la altura no cambia, que también puede ser útil, porque es decir, yo quiero modificar algo de las variables de entrada, pero quiero que se siga manteniendo la variable de salida, quiero que permanezca sin cambios. ¿Comprenden? ¿Qué sé yo? A ver ustedes, no sé, para la cocina, alguna receta que diga, bueno, yo quiero modificar los ingredientes, pero quiero que por ejemplo, que la torta pese lo mismo. ¿Sí? Qué sé yo. Usted tiene las variables, sería bizcochuelo y relleno, dulce de leche, durazno. Entonces ustedes quieren modificar un poco eso, pero la torta tiene que seguir pesando lo mismo, o sea, la variable de salida tiene que ser lo mismo. Entonces, bueno, la derivada en dirección perpendicular al gradiente me va a permitir eso, me va a decir, bueno, cómo es la combinación de cambios que tengo que hacer en los ingredientes, en los valores de entrada, pero que la variable de salida se mantenga igual. ¿Se entiende? Y eso puede ser en esta dirección así, para allá, o puede ser así. Este es el gradiente. Ahí o ahí, por eso en dos direcciones. En dirección perpendicular, ven que acá está formando ángulos rectos, este sería el gradiente, y estas dos flechitas, estos dos vectores, están formando ángulos rectos con el vector. O sea que es de manera perpendicular. Bueno, eso se logra.
se logra, bueno, haciéndolo en dirección perpendicular. A ver algunos ejercicios que estén en el práctico. Este incluyen I, J. Así hay algunos ejemplos en el práctico. No, la diapositiva no la sube. No, ya las voy a habilitar. Ya están subidas, pero no están habilitadas. Ustedes no las están viendo. Ya se las voy a habilitar. Claro, sí, sí, sí. Sí, me está faltando eso. Ya me lo- Claro, algunos, sí, si ustedes entran en la lista de la del año pasado, están las clases que ya dimos, sí. Y ya está, la clase pasada sí se la agregué en la lista en YouTube de este año. Eh, bien, quiero, quiero ver este ejemplo. Quiero que veamos este ejemplo. No sé si voy a borrar esto. Vamos a duplicar, a limpiar esto. Bueno, van a hacer este ejercicio para ver cómo se vayan haciendo esto. Miren, tienen esta función y la pregunta dice, ¿en qué dirección a partir de el punto 2 menos 3 aumenta más rápido la temperatura? Esto representa, digamos, cómo es la temperatura en una superficie metálica, en una placa metálica, en los distintos puntos de la placa, ¿sí? Indica eh, la, la temperatura que tiene la placa. Imagínense que la placa metálica podría ser, bueno, así, una placa, bueno, se puede hacer así. Entonces, el centro de la placa lo vamos a hacer que coincida con el 0, 0. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que acá en 0, 0, la temperatura es de 20, porque acá la X y la Y valen 0, o sea que en el centro de la placa es 0. ¿Sí? Y después se va enfriando, porque fíjense que a medida que eh, la X sea algún valor distinto de 0 o la Y sea distinto de 0, el resultado va a ser menos de 20, porque acá es 20 menos eso algo. Entonces, cuando ya eso sea distinto de 0, le va a restar al 20. Quiere decir que eso va indicando que a medida de para todos estos puntos, fuera de ya saliendo de lo que es el 0, 0, la temperatura de la placa es menos de 20. Imagínense como cuando hacen algún experimento y ponen así que tienen un mechero, tienen ahí la fuente de calor, entonces aplica sobre un punto, ¿sabes? Y después, bueno, se va esparciendo, digamos, distribuyendo el calor, ¿sí? La placa, pero no es la misma, o sea, acá se va a tener una temperatura, pero va a ser menos de 20, que es en el centro donde supuestamente está la fuente de calor. ¿Se entiende? 20, la máxima temperatura, que es en 0, 0. Por, claro, tenés que sacar las derivadas parciales. Vayan haciendo eso.
¿Qué hay que hacer entonces para responder la primera pregunta? Bueno, ustedes lo tenían bien planteado. O sea, calculan la derivada parcial con respecto de x, que va a ser, bueno, 0 es la derivada de esto, claro, menos 8x, no, ahí es 0. Y cuadrado, como no está la x, es todo 0. 0 la derivada. ¿Sí? Bueno, y después tienen la derivada parcial con respecto de y. Y eso quedaría, bueno, esto es 0, acá también 0 porque no está la y en este término, o sea que es todo constante, la derivada de una constante es 0 y queda menos 2i. Bien, ahora lo que hay que hacer, o sea que ustedes ahí ya pueden armar el gradiente. El gradiente de t, que es la función, ¿no? El gradiente de t, bueno, es menos 8x, primera componente, menos 2i, la segunda componente. ¿Estamos? Ahora lo que hay que hacer es evaluar el gradiente en el punto que teníamos, que es 2 menos 3. ¿Eso lo hicieron? 2 menos 3. O sea, la x es 2 y la y es menos 3. O sea que reemplazan acá, en todos los lugares donde esté la x, la reemplazan por 2, en donde esté la y, lo reemplazan por menos 3. Entonces acá me queda menos 8 por 2, claro, menos 2 por menos 3. Queda entonces menos 16, 6 positivo. Son componentes, ¿no? No es que se están sumando los números, sino que son componentes de un vector. Bueno, ese es entonces el vector gradiente, punto 2 menos 3. El vector gradiente. El 2 menos 3 es el punto donde está calculado el gradiente. Para que se den una idea ustedes, tenemos 2 de las x, el punto, ¿no? Donde inicialmente está calculada la derivada. 2 menos 3. Ese es el punto donde se está calculando la derivada. Y tenemos menos 16, 6. Esas son las componentes del vector, no, es que, no son las coordenadas donde termina el vector, sino las componentes. O sea, que quiere decir que me tengo que volver 16, estoy en 2 de las x, me tengo que volver 16, o sea que voy a menos 14. Me vuelvo 16, hago así a partir de este punto, retrocedo 16 unidades horizontal, o sea que llego hasta menos 14, y de ahí tengo que subir 6. Como estoy en menos 3, voy a llegar hasta 3. Llego hasta menos 14 y de ahí subo hasta 3. Ahí voy a marcar, ahí está el punto terminal del vector. Entonces ahora vamos a tener que unir esto así. ¿Mm? Este es el gradiente entonces. Este es el vector gradiente de t en 2 menos 3, cuyas componentes son
menos 16, 6. No, porque estoy en 2 y tengo que retroceder 16. Por eso llego hasta menos 14. Porque son las componentes, acuérdense. Igual que 6 quiere decir que después que retrocedo 16 tengo que subir 6. Como estoy en menos 3, subo hasta 3. Sí. Está bien que pregunten ahora, porque por ahí en el parcial yo les puedo dar así, que diga, ese es el vector gradiente, diga cuáles son las componentes del vector. ¿Mm? Ujú. Está bien, está bien. Bueno, y ahora viene la pregunta que en realidad está acá planteada. ¿En qué dirección dice? La dirección se refiere al ángulo, ¿no? ¿En qué ángulo? ¿Con qué ángulo tengo que derivar? Porque si ustedes se acuerdan, eh, si ustedes se acuerdan, eh, la fórmula del cálculo de la derivada direccional dice coseno de alfa y seno de alfa, o sea, el ángulo. Entonces yo voy a hacer acá una proyección del eje X, así horizontal. El ángulo sería este. Ese es el ángulo de dirección. Ángulo de dirección. Ángulo de dirección en el cual calcular la derivada direccional. La derivada direccional. Que sería este el ángulo, ¿no? Alfa. Ángulo de dirección alfa, le vamos a poner acá. Ángulo de dirección alfa en el cual calcular la derivada direccional. Bueno, tenemos que sacar esto. Para lo cual nosotros sabemos, de nuevo, nos queda un ángulo, nos queda un triángulo rectángulo, no sé si lo ven ahí ustedes, ¿no? ¿Ven? Donde los catetos son las componentes del, del vector gradiente. O sea, este cateto mide menos 16 y este cateto mide 6. ¿Estamos? ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona los dos catetos? Cateto opuesto y cateto adyacente. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? O sea, bien. Nosotros de ahí sabemos que la tangente de ese ángulo alfa, la tangente de alfa, es igual, bueno, a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que la tangente de alfa, el cateto opuesto acá, ¿cuánto mide? Fíjense, ve, es siempre la segunda componente, es 6. 6 es siempre y sobre x, se suele decir. 6 sobre menos 16, que es el cateto adyacente. ¿Estamos? Bueno. em, entonces, si queremos saber cuánto mide alfa, vamos a tener que hacer arco tangente, bueno, en este caso de 6 sobre menos 16, que es, siempre es la segunda componente sobre la primera del vector gradiente. Bueno, fíjense cuánto, díganme cuánto da eso. Y tenemos que coincidir, nos tiene que dar un ángulo de más de 90.
Díganme qué les da la calculadora. Puede haber sorpresas. Menos 20. Ujú. Sí. Bueno, sí. Entonces lo que está haciendo está dándonos este ángulo. Lo está dando en sentido, a ese le está dando usted. ¿Estamos? Así, en sentido oral. Entonces, pero en realidad el ángulo es este. Entonces, en ese caso, ¿cómo dice usted que le da? Menos 20, 20 grados, 55 minutos. Sí, bueno, si no se lo suele poner en radianes, ¿no? Bueno, pero para que lo entendamos, digamos, cómo está medido, bueno, menos 20 grados. Supongo que lo redondemos en menos 20 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Sumarle 180, porque en realidad el ángulo es este. Entonces ahí, cuando les da negativo, sumen 180. Mm, ahí hay que ver. Y eso multiplicarlo por, tenés que multiplicarlo por pi y dividirlo en 180, así para pasarlo a grados. Claro, que son los, 100, sí, los 160 grados que está acá. ¿Eh? Que redondee, yo digo, para no... Bueno, 160 grados es la dirección en la cual hay que derivar. Estos 160, que es el alfa, es la dirección en la que hay que derivar. Y ahora ya queda algo. Dirección en la que hay que derivar para, tener el máximo crecimiento. ¿Se entiende eso? Que la función aumente más rápido por ahí. Bueno, y ahora para responder la segunda pregunta es más cortito. Ya con esto finalizamos. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? O sea, ¿cuánto voy a subir? En la primera pregunta lo que respondimos es en dirección hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que incrementar. ¿Sí? Eh, o sea, en dirección a cuál tengo que derivar. Saco cuánto es el alfa en el cual hay que calcular la derivada.
Pero bueno, no hace falta calcular. Resulta que para saber cuánto va a ser el incremento, porque cuando calculamos la derivada, lo que nos da es la tasa de cambio. O sea, cuánto va a incrementarse la- la función. Pero resulta que no hace falta, en este caso, si vamos a derivar en dirección del gradiente, no hace falta calcularle explícitamente a la derivada, sino que hay un método más directo que es, esto se responde haciendo el, esto se responde, perdón, con el módulo del vector gradiente. Calculando el módulo. Sí, ¿qué tal? Ahí va. Módulo del vector gradiente. Deme un minutito ya. Módulo del vector gradiente. Ya con esto finalizamos. El módulo del vector gradiente. Esa es la tasa máxima. Eso es lo que va a aumentar la función. No me hace falta calcular explícitamente la derivada. Entonces, el gradiente en este caso en el punto, bueno, siempre en el punto 2 menos 3, dijimos que era menos 16, 6. ¿Sí? Entonces, el módulo del vector gradiente, así con barra de valor absoluto, va a ser la raíz cuadrada de la suma de menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto queda raíz de, bueno, acá es 36, acá el menos 16 va así entre paréntesis porque queda positivo, y sáquenle elévenlo al cuadrado, no sé cuánto da 16 al cuadrado. Calculadora, 16 por 16, 256. 256, entonces más 36, 292, y eso le sacamos 292, la raíz me da 17,08. 17,08. Es el módulo, esa es la tasa, entonces, tasa de máximo crecimiento. Esta es la tasa del máximo crecimiento, en ese punto. Tasa del máximo crecimiento, o del mayor crecimiento. Del mayor crecimiento. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a aumentar la función en dirección del vector gradiente. Es la tasa del mayor crecimiento. Bueno, la clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios más. ¿Eh? Pero es básicamente eso, todo lo que se puede hacer. Se calcula el vector gradiente, se lo evalúa en un punto, después se hace el arco tangente de la segunda componente sobre la primera, así obtengo el ángulo de dirección, y sacando el módulo del vector gradiente sé cuál es la tasa de máximo crecimiento. ¿Vamos? Bien.